Bueno, nuevamente muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Dos cosas importantes antes de empezar con nuestro webinar. Lo primero es, en la parte de abajo hay una opción de preguntas y respuestas. Ahí vamos a tener todas las preguntas que durante este webinar vayan surgiendo y al final las vamos a responder. Y lo otro es, al final de la presentación, vamos a dejar una encuesta para que nos ayuden al final a responderla, esto con miras a mejorar nuestro servicio. Bueno, damos inicio a nuestro webinar el día de hoy. Eh, Juan Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La idea de este webinar es regalarnos una hora para pensar, para analizar y para, como decía el título de la presentación, es transformar nuestras finanzas. Siempre lo hemos dicho y es a mayor educación financiera, más ahorro, mejores decisiones de inversión, podemos tener un uso más racional del crédito. Con eso tenemos menores niveles de endeudamiento, mejores pensiones y un mayor nivel de vida. Siempre lo hemos dicho dentro de Credit Core Capital, que la educación financiera es la base para mejores decisiones. Y es por eso que dentro de Credit Core Capital hemos venido evolucionando y hemos venido ofreciéndole a nuestros clientes servicios diferenciales. Y es por eso que hoy en día tenemos un servicio que es el servicio de planificación financiera. Me presento, mi nombre es Mario Peralta, soy la persona encargada del área de planificación financiera dentro del área de gestión patrimonial. Y lo que nosotros hacemos dentro de esta área es, partimos siempre de una premisa, y la premisa es, cada cliente y cada familia es un mundo distinto con un proceso de decisión totalmente distinto. Seguramente las decisiones o las preocupaciones, por ejemplo, de Juan Pablo son totalmente distintas a las mías y por eso estamos en un proceso de acompañar a nuestros clientes en cada etapa de su vida. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con una asesoría integral y totalmente personalizada, orientando a nuestros clientes a cumplir con esas metas, con esos objetivos y con esos sueños que todos los días cada uno de nosotros tenemos. Por eso lo que vemos en este momento en la presentación es, y lo digo desde un comienzo, es acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de la vida. Seguramente nuestros clientes que se encuentran en una etapa temprana, sobre los 20, sobre los 30, pues sus decisiones o su proceso de inversión es totalmente distinto a nuestros clientes que se sitúan sobre los niveles de 50 o 60 años. Seguramente las preguntas que nuestros clientes se hacen a los 30 años es cómo empezar a acumular ese patrimonio que me va a permitir consolidarme en un futuro próximo. Preguntas como cómo voy a hacer para comprar mi primera casa, cómo voy a hacer para comprar mi primer carro, cómo voy a empezar a crear esos emprendimientos y esos sueños que tengo hoy en día. Cuando estamos en una etapa de consolidación, las preguntas que nos hacemos es, empezamos a hablar de análisis de riesgo, empezamos a hablar de una asesoría de inversiones, pero lo importante es una asesoría de inversiones basada en objetivos. Por eso siempre me van a encontrar a hablar que los objetivos es la base para una buena planificación financiera. Yo siempre digo que la planificación financiera es como ese GPS que todo mundo o todos debemos tener y la cual nos dice si quiero cumplir una meta o un objetivo, cuál es la mejor forma de cumplirlo y cuál es el camino óptimo para tenerlo. Siempre decimos que no importa la cantidad de recursos que hoy en día nuestros clientes tengan, lo importante es saber planificar y saber manejarlo. Es importante que nuestros recursos están enfocados a la protección del patrimonio, a la preservación de capital. Es por eso que en cada etapa de la vida tenemos unas preguntas y queremos tener unas respuestas y para eso estamos trabajando dentro de Credit Core Capital, porque entendemos que la parte de inversión es importante, pero no queremos que la inversión simplemente se base en rentabilidad, sino lo que queremos es que ese proceso de inversión se base en un conocimiento integral y holístico del cliente. Es por eso que hoy en día
nuestros clientes están buscando ese tipo de asesorías y dentro de Credit Corp Capital la estamos ofreciendo. Entonces, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Juan Pablo Zuluaga, cofundador de Mis Propias Finanzas, para que nos ayude un poco a analizar cómo estamos hoy en día y qué eficiencias podemos encontrar en nuestras finanzas para lograr esos objetivos y esas metas que tanto queremos. Entonces, Juan Pablo, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mario, muchas gracias a ti, a todo el equipo de Credit Corp Capital, a Alejandra por la invitación. La verdad, bastante honrado y bastante contento de estar compartiendo este tema hoy con ustedes y con todas las personas que nos acompañan en esta mañana. La verdad es un tema que me apasiona muchísimo, un tema que vengo estudiando hace muchos años y yo creo que se trata de eso que tú mencionabas al principio de tu presentación, un espacio de reflexión, que pensemos la importancia de la educación financiera y cómo eso puede tener un efecto transformador en el manejo de mis finanzas y las finanzas de la familia. Entonces, nuevamente agradecerte por la invitación y bueno, esperemos dejar un buen mensaje el día de hoy. Me voy a permitir compartirles una presentación que les preparé, si me das 2 segundos. ¿Me confirmas si la estás viendo, por favor? Sí, Juan Pablo, confirmado. Perfecto. Pues muy bien, como les decía, Mis Propias Finanzas es una iniciativa de educación financiera porque estamos convencidos que es una educación que transforma la vida de las personas y de las familias. Nosotros con mi esposa fundamos esta iniciativa porque nos dimos cuenta en un momento de nuestra vida que esto nunca nos lo habían enseñado en ninguna parte. Les cuento rápidamente quién soy y por qué estoy acá. Hace unos años viajé con mi esposa Carolina a hacer una maestría, a cumplir un sueño. Viajamos a Boston, ya estudié en MIT, yo fui a Babson. Y después de haber pasado, qué sé yo, 15 años por el colegio, 4 o 5 años por la universidad en el pregrado, 2 años más de maestría, llegamos, estábamos recién casados y después de llegar de hacer la maestría, nos dimos cuenta que la educación en finanzas personales y en inversiones no la habíamos recibido en ninguna parte. Llegamos como con ese sinsabor de nunca haber recibido educación financiera, educación básica, pero educación fundamental. Nunca nos enseñaron cómo ahorrar, cómo invertir, cómo gastar el salario, cómo prepararme para la pensión, cómo pagar impuestos, un montón de temas fundamentales para la vida de una persona, de una familia. Y nosotros con Caro empezamos a aprender de esto como aprende cualquier persona y es dándose contra las paredes, porque desafortunadamente, vuelvo y lo digo, esto es algo que se nos olvidó del sistema educativo tradicional. Y por eso nosotros, digamos, yo me dedico el 80-90% de mi tiempo al tema del desarrollo inmobiliario, a las inversiones en finca raíz, pero hace un par de años decidimos empezar esta iniciativa para enviar un mensaje de la importancia de las finanzas personales y la importancia de las inversiones. Porque parémonos en marzo, exactamente hace un año del 2020. Todo estaba relativamente bien, la economía colombiana se venía recuperando, la economía de Estados Unidos venía en altos históricos, full empleo, las bolsas estaban en sus máximos históricos, Donald Trump con una popularidad enorme porque venía creciendo la economía a tasas del 3-4%. Realmente veníamos en un buen momento. Y viene esta pandemia, viene este virus que por supuesto ninguno de nosotros esperaba y nos toma desprevenidos, nos toma poco preparados y viene uno de los mayores colapsos de la economía mundial de los últimos 40 o 50 años. Lo que estamos viviendo y lo que empezamos a vivir el año pasado no solo fue una crisis de salud, por supuesto,
sino fue un frenón en la economía que absolutamente nadie se esperaba. Muchas empresas entraron en bancarrota, millones de personas se fueron a la calle, ya vimos los datos del desempleo en Colombia, más del 15%, hasta el 20% llegamos a tener en algún momento. Y por eso, en ese momento que nadie se veía venir esta crisis, porque todo estaba relativamente bien, pues nos coge desprevenidos y nos coge mal preparados. Y desafortunadamente es en los momentos de crisis que nos damos cuenta lo malos que somos para manejar nuestras finanzas personales o lo poco preparados que estamos para afrontar una crisis de este tamaño. Y también desafortunadamente, durante estas épocas de crisis, hay unos pocos y hay unas pocas que hacen muchísimo, muchísimo dinero. Sorpresivamente y de manera bastante irónica, el 2020 fue uno de los mejores años para los mercados financieros en el mundo. El oro en altos históricos, la plata en altos históricos, los commodities recuperándose, las acciones en altos históricos, Bitcoin en altos históricos. Fue un año estelar para las personas que pudieron capitalizar esas oportunidades. Pero ¿quiénes son las personas que pueden capitalizar esas oportunidades? Los que tienen la educación financiera, los que saben de finanzas, los que conocen de inversiones. Y es un grupo muy selecto de personas. Y por eso hace unos meses la revista The Economist ponía en su portada y hablaba de una brecha muy peligrosa, que era la diferencia entre lo que pasaba en los mercados financieros de Wall Street y lo que pasaba en el mundo real. Porque ¿cómo es posible que mientras la gente se va a la calle, mientras las empresas están quebrando, los mercados financieros estén en altos históricos? Esto es una de las grandes preguntas que nos empezamos a hacer finales del año pasado y principios de este año. ¿Cómo hacer para cerrar esta brecha enorme que hay? Y yo creo que la gran conclusión es que no tenemos educación financiera. Y solo hay unos pocos privilegiados y solo hay unos pocos que han tenido el acceso a esa educación y que se han formado en finanzas personales y en inversiones que pueden o que pudieron capitalizar esas oportunidades en los momentos de crisis. Y como esta educación no nos la enseñan en ninguna parte, lo que hicimos con mi esposa fue dedicarnos a estudiar a las personas que realmente lo saben hacer, a las grandes empresarias, a las grandes inversionistas y a los grandes inversionistas del mundo. Les estoy hablando de personas como Arianna Huffington, Cathie Wood, Jeff Bezos, Warren Buffett, Sam Walton, Ray Dalio, Arturo Calle, Robert Kiyosaki, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dedicamos a estudiar la vida y la obra de estos personajes, con quién invierten, en qué invierten, con quién estudian, qué leen, qué tipo de empresas montan, cuántos ingresos tienen, cómo diversifican sus portafolios. Se nos convirtió en una obsesión y encontramos algo fascinante. Es que en la medida en que empezamos a copiar muchos de sus hábitos y muchas de sus estrategias de inversión y muchos de sus principios de finanzas personales y manejo del dinero, los empezamos a implementar en nuestra vida y nuestra vida y nuestras finanzas empezaron a cambiar de manera radical. Y eso es lo que quiero compartir hoy con ustedes, esos principios de la gente que realmente lo sabe hacer, de la gente que ya ha recorrido el camino, que es experta, y aquí no nos tenemos que inventar absolutamente nada, no nos tenemos que reinventar la rueda. Lo único que tenemos que hacer en finanzas personales e inversiones es copiar las estrategias y los principios de los que realmente saben. Y son principios muy básicos, ustedes lo van a ver, son principios sencillos y fáciles de aplicar, pero que desafortunadamente muchas veces se nos olvidan y no aplicamos. Empecemos por el principio número 1 y dice lo siguiente, un principio súper sencillo. Gaste menos de lo que gana e invierta la diferencia. Suena tontísimo, suena súper fácil, pero desafortunadamente, como dices el gran inversionista Warren Buffett, no es ni siquiera cuánto dinero gano, sino cómo invierto y cómo gasto ese dinero que estoy ganando. Y miren esta estadística, hay estudios del Banco de la República que dicen
que el 80% de los colombianos gastamos más o igual de lo que ganamos. ¿Y cómo estamos? ¿Cómo hace uno para vivir con más de lo que gana? Pues obviamente con deuda. Todos esos huecos o todos esos faltantes de caja los estamos cubriendo con deuda, y con deuda a tasas elevadísimas que están ahogando nuestras finanzas personales. Por eso el principio número 1 tiene que ser gastar menos de lo que uno gana y tratar de ver cómo consigo buenas oportunidades de inversión para invertir esa diferencia. Y hay un tema, es que a uno siempre le dicen, es que hay que ahorrar, hay que ahorrar, hay que ahorrar, pero uno nunca termina ahorrando por una razón muy sencilla, y esto es pura naturaleza humana. Somos propensos al gasto. No somos capaces de sacrificar placer de corto plazo por placer de largo plazo. Y es algo que nos pasa absolutamente a todos. Todos queremos placer inmediato y placer en el corto plazo, y por eso es tan difícil de ahorrar. Aun cuando uno conoce la importancia del ahorro, es supremamente complicado ser disciplinado. Y aquí les voy a dar un consejito muy práctico que aplicamos en nuestra casa, y es la famosa formulita del ahorro residual. ¿Y qué es esto? Antes de empezar a gastar, digamos que yo tengo unos ingresos mensuales, y antes de yo empezar a gastarme esos ingresos, yo voy a ahorrar primero. Es decir, voy a garantizar que ahorro antes de gastar. Después gasto, y si al final de mes me queda un cachito adicional, eso es lo que nosotros llamamos el famoso ahorro residual. Pero como hacer esto es tan complicado, a esto hay que meterle casi que tecnología, y hay que meterle una trampa a la psicología humana. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos una cuenta de ahorros donde nos pagan el salario y donde nos llegan los ingresos, y le decimos a nuestro banco, a la sucursal virtual de nuestro banco, abrimos otro vehículo de ahorro, una fiducuenta aparte, un vehículo muy seguro, muy tranquilo, una fiducuenta, digamos, que renta muy poco, pero es un vehículo de ahorro, y le decimos a esa sucursal virtual que el primero de cada mes, antes de yo empezar a gastar la plata, que el primero de cada mes me pase de la cuenta de ahorros a esta fiducuenta. Ese es el ahorro que yo garantizo el primero de cada mes. Después de ahorrar, ahí sí empiezo yo a gastar, y si al final de mes algo me quedó porque fui juicioso, porque no salí tanto a comer por fuera, porque no tomé tanto café en Starbucks, etcétera, etcétera, y me quedó un cachito al final, pues ese cachito al final lo voy a sumar a la fiducuenta. De esa manera uno empieza a ver cómo su ahorro empieza a crecer de manera exponencial, y cómo esta fiducuenta se empieza a poner más gordita cada vez. Porque es muy difícil uno decir, bueno, voy a gastar, y si al final de mes me queda algo, pues eso es lo que ahorro. Pero entonces pasa abril, pasa mayo, pasa el 2021, pasa el 2022, y uno nunca termina ahorrando. Por eso hay que hacerlo al revés, y como se dice en finanzas personales, pagarse a uno el salario primero, ahorrar primero, antes de empezar a gastar. Eso es un buen truquito que les dejo, porque a nosotros nos ha servido bastante. Segundo principio, y como les decía, esos faltantes de caja siempre los estamos cubriendo con deuda, pero aquí hay un principio importante, y es la diferenciación entre deuda buena y deuda mala. Y empiezo por mi conclusión. La deuda es buenísima, la deuda es espectacular, la deuda la usan todos los grandes inversionistas, todos los grandes empresarios, todas las grandes emprendedoras del mundo, para crecer sus negocios, para crecer sus rentabilidades, para comprar activos y generar patrimonio. Todos, absolutamente todos y todas, están endeudados hasta la cabeza y hasta la conciencia, pero están llenos de deudas buenas, de deudas que les producen ingresos. Y por eso la gran diferencia, aquí tenemos nuestro balance general y nuestro estado de pérdidas y ganancias, activos, pasivos, ingresos, gastos. ¿Y cuál es la diferencia entre una persona que sabe utilizar la deuda? ¿O cuál es el flujo de una persona que sabe utilizar la deuda? Una persona toma deuda, es decir, toma pasivos para comprar activos, y esos activos le producen ingresos, y con esos ingresos que producen sus activos pagan todos sus gastos. Ese es como el flujo de una persona que sabe realmente utilizar la deuda.
Cambio, una persona que no sabe utilizar la deuda y se llena de deudas malas, toma deuda para gastar automáticamente. Y aquí les tengo un ejemplo bien bonito, una historia que me encanta. Y es que por allá en los años 1970, el doctor Rafael Molano era mensajero del Grupo Bavaria, ganaba un salario mínimo, mensajero del grupo, y por allá en un almuerzo familiar, creo que fue su esposa o su suegra, llevó unas tortas al almuerzo, una torta que le fascinó a todo el mundo, y el doctor Rafael Molano se le prendió el bombillo y dijo: voy a empezar a vender estas tortas con mis amigos y mis conocidos y aquí entre la familia. Y fue a la fundación del Grupo Bavaria y tomó un crédito, tomó una deuda para comprar una batidora y un horno y para empezar a hacer sus tortas. Al cabo de unos meses empezó a vender las tortas, con esos ingresos repagó su crédito y tomó más deuda ya para comprar 2 hornos, 3 batidoras y crecer un poquito su negocio, porque se le estaba creciendo el negocio. Y así sucesivamente se metió en ese círculo virtuoso de ganar, repagar deuda, tomar más deuda, comprar más activos que le produjeran más ingresos, con esos ingresos repagaba su deuda, y esa es la historia de Ponquerramo, una de las compañías más queridas por nosotros los colombianos, fundada por un mensajero del Grupo Bavaria, que en los años 70, por supuesto, no tenía ni los recursos, ni el dinero, ni los contactos, ni absolutamente nada, empezó de cero, pero que logró meterse en ese círculo virtuoso y empíricamente logró implementar uno de los principios fundamentales de los grandes inversionistas del mundo, y es utilizar bien la deuda para comprar activos que le generaran ingresos. La otra gran diferencia de la deuda mala es, no sé, ¿qué hace uno cuando va a una tienda Falabella, por ejemplo? Lo primero que uno se encuentra en una tienda Falabella es una señorita con un iPad que le saca a uno una tarjeta de crédito con la cédula, un cupo de 500.000, 1.000.000 de pesos, 5 millones de pesos, lo que sea, y con esa tarjeta uno sale a comprar lavadoras, licuadoras, televisores, plasma de 80 pulgadas, lo que sea, y lo paga uno a 24, 36 cuotas y termina uno pagando unas tasas de interés que cobran los bancos del, qué sé yo, 25, 26, 27% y ahogando las finanzas personales. Por eso hay que diferenciar muy bien entre deuda buena y deuda mala y evaluar muy bien la capacidad de endeudamiento que tenemos nosotros para no ahogar las finanzas de la familia a punta de deudas y a punta de intereses. Tercer principio fundamental, ahora lo puse de tercero, no sé por qué, pero para mí es uno de los temas más importantes que hay en finanzas personales, y es la diversificación de las fuentes de ingreso. Y empiezo con una anécdota. Hace unos años, cuando llegamos de la maestría en el año 2015, vivíamos únicamente del salario de mi esposa. Yo había cometido la locura de dar el salto al emprendimiento. Hicimos un acuerdo tácito de familia donde ella iba a mantener la casa por un tiempo, yo iba a emprender, y eventualmente, pues si el emprendimiento salía adelante, pues los papeles se iban a cambiar, los roles se iban a cambiar. Pero estábamos en una situación bastante vulnerable como familia porque habíamos llegado de la maestría con una deuda grande y con una única fuente de ingresos, el salario de mi esposa. Pero entendimos rápidamente que estábamos en una situación de peligro. La buena noticia, ¿cuál es? Cuando un ser humano entra en una situación de dificultad y de peligro, se vuelve muy creativo. Eso es el famoso fight or flight response. Cuando uno entra en peligro, todas las neuronas y todo el cuerpo se activa para tratar de salir de esa situación de peligro. Entonces, lo principal y lo fundamental fue identificar esa situación. Porque yo sí les digo una cosa, si ustedes dependen de su salario y de una única fuente de ingresos, están en una situación supremamente vulnerable. Ya lo vimos el año pasado. ¿Cuántas personas no perdieron su empleo en plena pandemia? ¿Cuántas personas estaban pensando en perder su empleo en plena pandemia? Creo que nadie.
Nadie se veía venir una crisis de tal magnitud. Y por eso muchas de las personas que se fueron a la calle y desafortunadamente y tristemente perdieron su empleo, se quedaron sin su única fuente de ingresos. Y los gastos nunca paran. Uno igual tiene que comer, tiene que dormir, los hijos tienen que ir al colegio, pañales, teteros, etcétera. Los gastos nunca paran. Pero si uno depende de una única fuente de ingresos, uno sí está en una situación muy difícil. Por eso quiero que les quede este mensaje y esta reflexión es, si viven del salario, estaban en la misma situación que estábamos mi esposa y yo hace 5 o 6 años, pero rápidamente empezamos a pensar en cómo hacíamos para, qué sé yo, comprar acciones que nos generaran dividendos, montar negocios que nos generaran utilidades, comprar y vender cosas que nos generaran ganancias de capital, vender talentos, prestar asesorías, ayudarle a la gente a cambio de ciertas regalías, comprar inmuebles que me generaran rentas, tener dinero disponible, prestarlo a cambio de intereses, cobrar comisiones por negocios que uno hace con terceros, en fin, empezarse a hacer estas preguntas, empezarse a hacer las preguntas de cómo hago para salir de esta situación de peligro y cómo hago yo para empezar a diversificar mis fuentes de ingreso. Y poco a poco empezamos a diseñar un plan con estrategias muy pequeñas al principio, pero que nos empezaron a ayudar a ganar un poquito más, nos empezamos a cuestionar en qué estábamos implementando nuestro tiempo libre, qué hacíamos en las mañanas antes de empezar a trabajar, qué hacíamos en las noches, qué hacíamos los sábados, qué hacíamos los domingos, y empezar a buscar esos espacios, digamos, de tiempo libre para tratar de diversificar esas fuentes de ingreso. Y poco a poco empezamos a diseñar ese plan y a implementar ese plan. Y hoy tenemos pues unas fuentes de ingresos diversificadas, no dependemos del salario. Podemos decir que si alguno de los dos llega a perder su trabajo, tenemos, entre comillas, la fortuna de tener otras fuentes. Pero eso es un plan que se diseña poco a poco y es un plan en el que yo les invito a que empiecen a pensar. Por esto eso es un llamado a la reflexión, que si uno está dependiendo del salario, pues hay que tratar de salir rápidamente de esa situación vulnerable. Cuarto principio es un principio importantísimo. Ahorita hablábamos del ahorro y uno se pregunta, ¿ahorrar para qué? Seguramente para cumplir ciertos sueños o para gastar en el futuro. Pero lo más importante es combinar ese ahorro con una mentalidad de inversionistas, porque en la medida en que yo empiezo a crecer mi conocimiento financiero y a crecer mis fuentes de ingreso y mis ahorros, yo voy a poder capitalizar buenas oportunidades de inversión. Porque también conozco gente con mucho capital que tiene el 100% de sus ahorros y de su capital en un CDT, rentando hoy en día al 2 o al 3% al año. Entonces, eso también es dejar dinero sobre la mesa. Las dos cosas van de la mano, el ahorro, los ingresos y la mentalidad inversionista, el conocimiento. ¿Y cómo hace uno para desarrollar esta mentalidad inversionista? Entendimos un concepto fundamental, que es el concepto de la magia del interés compuesto. ¿Qué es esto? Esto es un ejercicio, una gráfica que hice de una inversión. Aquí asumí que es una inversión son 50 millones de pesos en aras del ejercicio, invertidos a distintas tasas, a una tasa del 4%, del 6%, del 8% y del 10%. ¿Qué pasa en los primeros años? Muy poquito. Digamos aquí las diferencias al cabo de unos años uno ni las nota. O sea, la diferencia entre invertir a una tasa del 10 o a una tasa del 4, pues es muy chiquitica. Pero miren lo que le empieza a pasar a estas líneas en la medida en que pasan los años y pasa el tiempo. Al cabo de 30 años, esos 50 millones de pesos invertidos a una tasa del 10%, son cerca de 900 millones de pesos. Y esos mismos 50 millones de pesos, invertidos a una tasa del 4%, que es la línea azul, son cerca de 150 millones de pesos. Es decir, sin yo hacer absolutamente nada,
sin yo tener que trabajar por dinero, sino al revés, el dinero trabajando para mí, rentando de manera compuesta en el tiempo, en 30 años, esto puede llegar a ser una diferencia de 750 millones de pesos. Esta es la diferencia literalmente entre jubilarse con una buena pensión o no jubilarse con una buena pensión. Porque ¿qué son 30 años en la vida de un ser humano y más ahora que la edad está aumentando cada vez más? Si nosotros tenemos 30, 40, 50 años, pues nos quedan lo mismo, 30, 40, 50 años de vida. Por eso cuando uno piensa en planeación financiera y en inversiones, uno siempre tiene que tener una mentalidad de mediano y largo plazo, porque las inversiones bien hechas y hechas de manera compuesta en el tiempo pueden ser la diferencia entre jubilarme o no, pueden ser la diferencia entre que mi hijo vaya a la universidad o no vaya a una buena universidad, puede ser la diferencia entre retirarme y dedicarme a lo que más me gusta hacer o simplemente tener que seguir trabajando para una empresa durante 30 o 40 años más, qué sé yo. Estamos dejando un montón de dinero sobre la mesa cuando uno no entiende la importancia de invertir bien el dinero. Y no hay que ser economista de profesión ni hay que ser financiero profesional, pero sí hay que tener una perspectiva macroeconómica de lo que está pasando en el mundo. Afortunada o desafortunadamente, independientemente como uno lo quiera ver, estamos supremamente interconectados hoy. Lo que pasa en Europa, lo que pasa en China, lo que pasa en Estados Unidos, tiene un efecto directo en nuestras finanzas de la casa. Y fíjense lo que pasó el año pasado. Pandemia gravísima. La economía se cayó, desempleo aumentó, nuevas tendencias y vino una inyección masiva de dólares y de euros y de yenes, una inversión masiva de dinero en la economía. Para poner esto en perspectiva, en la crisis del 2008 se le inyectaron a la economía 700.000 millones de dólares. En esta pandemia se le han inyectado cerca de 7 u 8 billones de dólares. O sea, casi 10 veces más el dinero que se le inyectó en el 2008 es el dinero que se le está inyectando a la economía en los últimos meses. ¿Qué causó esto? Que las tasas de interés bajaran a bajos históricos. La tasa de interés en Estados Unidos está prácticamente en cero. En Europa hemos visto tasas negativas. En Colombia, tasa de interés del Banco de la República históricamente baja. ¿Qué pasa cuando bajan las tasas de interés? Pues que los bonos empiezan a rentar el nada por ciento. Los bonos del Tesoro, los bonos corporativos, los CDTs que ofrecen los bancos, las cuentas de los bancos, revisen sus extractos de las cuentas de bancos. ¿Cuánto paga un banco por un CDT? ¿Cuánto paga un banco por una fiducuenta que está invertida en bonos? ¿Cuánto paga una cuenta de ahorros? Paga muy poquito. Y por eso los inversionistas salen a buscar rentabilidades como locos, porque un inversionista ese es su negocio, buscar buenas rentabilidades. ¿Y dónde están las buenas rentabilidades? En la bolsa de valores, en las acciones, y por eso vemos esos efectos como Reddit, Wall Street Bets, el Robin Hood Effect y todo eso que hemos visto en los últimos días y en los últimos meses. Y por eso las acciones están en altos históricos, aun cuando las economías se están quebrando. En casi todas las partes del mundo, las acciones están por las nubes, por los cielos, en Estados Unidos sobre todo, acciones carísimas. Hemos visto razones de utilidades por precio de la acción históricamente altas, pero por una razón muy sencilla, porque como los bonos no rentan nada, los inversionistas salen a buscar rentabilidades en otras partes. ¿Y dónde están esas rentabilidades? En el mercado de acciones. Y las inversiones son apuestas a futuro. Cuando uno quiere desarrollar una mentalidad inversionista, uno tiene que tratar de imaginarse ese futuro. ¿Cómo va a ser ese futuro? Entonces, aquí la pregunta que nos hacemos en mis propias finanzas es, ¿cómo nos estamos imaginando ese futuro y a qué le tenemos que apostar? Y sin duda nosotros nos imaginamos un futuro donde la finca raíz, el real estate, siga teniendo un rol importantísimo en las inversiones, un futuro donde la energía renovable, el almacenamiento de energía cobre una importancia fundamental,
la inteligencia artificial, la tecnología, la robótica, los vehículos autónomos, el fintech, la revolución que va a haber en la banca y en el sistema financiero es algo a lo que no podemos ser ajenos nosotros como inversionistas. La secuenciación del ADN y la genética, compañías enteras trabajando por curar las grandes enfermedades de los seres humanos. Ahí queremos poner apuestas nosotros. El agua cada vez va a ser más escasa. Compañías que estén trabajando en temas de agua. Y por supuesto las finanzas descentralizadas y las criptomonedas es algo a lo que no podemos ser ajenos. Entonces, cuando tratamos de imaginarnos ese futuro y hacer esas apuestas que queremos hacer nosotros como inversionistas, tratamos de identificar esos sectores o esas industrias que van a jugar un rol importante en el futuro y ahí tratamos de tener las inversiones y ahí tratamos de tener las apuestas. Y tratamos, por supuesto, de copiar las estrategias de los grandes inversionistas. Y aquí es donde yo les digo que no tenemos que reinventarnos la rueda, no tenemos que reinventarnos absolutamente nada, todo ya está inventado. Lo único que tenemos que hacer es leer más, estudiar más y tratar de entender cómo es que invierten los grandes inversionistas para yo copiar esas estrategias. ¿Cómo invierte una persona como Ray Dalio, por ejemplo, que es uno de los mayores inversionistas? Tiene un fondo llamado Bridgewater Associates, que es el hedge fund más grande del mundo. Y Ray Dalio tiene el 30% de sus inversiones o de su portafolio en acciones, el 55% lo tiene en bonos de mediano o largo plazo y el 15%, una parte en oro y otra parte en commodities. Eso es una manera de invertir, es una manera que le ha funcionado a él y es una manera bastante, si se quiere, algo conservadora, porque si ustedes pueden ver, tiene casi el 70% en productos supremamente estables y mucho más y menos volátiles, y solo el 30% en acciones o en productos más volátiles. Otro maestro de las inversiones, David Swanson. David Swanson maneja el fondo de la Universidad de Yale, una de las universidades más importantes y famosas del mundo, y David Swanson es, si se quiere, el Cristiano Ronaldo de las inversiones institucionales. ¿Cómo invierte David Swanson? Veamos cómo invierte él su dinero. Miren esto, el 50% de su portafolio está invertido en acciones. ¿En qué tipo de acciones? Acciones domésticas, es decir, de Estados Unidos, acciones de países desarrollados y acciones de países emergentes, un 5%. Y el otro 50% lo tienen productos mucho más estables. Lo invierte en REITs, en fondos de inversión inmobiliaria, lo tienen bonos del tesoro y lo tienen algo que se llaman los TIPS o los Treasury Inflation Protected Securities, que son unos bonos que están atados a la inflación. Entonces miren cómo invierte David Swanson, 50% en activos volátiles y 50% en activos mucho más estables. Otro genio de las inversiones, Nassim Nicolás Taleb, no sé si han tenido oportunidad de leer algunos de sus libros, pero en un libro muy famoso que escribió Nassim, que se llama Antifrágil, nos muestra su portafolio y nos dice lo siguiente: invierta el 90% de su patrimonio en activos que él llama activos aburridos. ¿Y por qué activos aburridos? Porque son activos poco volátiles, que de pronto no rentan mucho, pero están protegidos. Son activos que de pronto no vamos a ver esos crecimientos del 100 o 200% o esas rentabilidades astronómicas, pero sí vamos a invertir en compañías estables que han mostrado crecimiento, que generan buenos dividendos y compañías que uno sabe que van a estar ahí. Y el otro 10% restante de su patrimonio, dice Nassim Taleb, inviértalo en activos maximally risky, es decir, activos, mejor dicho, aquí sí métale criptomonedas, métale venture capital, métale emprendimientos, lo que usted quiera, por una razón muy sencilla, porque si usted protege el 90% del patrimonio, ese 10% puede llevar ese patrimonio y ese portafolio suyo a la luna. Por supuesto, las criptomonedas es algo a lo que no podemos ser ajenos. ¿Qué está pasando en el mundo de las finanzas descentralizadas?
qué es Bitcoin, qué es Ethereum, qué son los protocolos que se están desarrollando en este sector. Y aquí sí, consejo número uno, nunca, nunca, nunca inviertan en nada que no entienden. Es decir, si ustedes no entienden qué es Bitcoin, no entienden qué es el blockchain, no entienden qué es Ethereum, no se metan por moda y no se metan ahí porque van a salir perdiendo con seguridad. Se van a asustar y van a salir perdiendo por una razón muy sencilla, y es el tema de las emociones, y ya vamos a hablar de eso. Activos inmobiliarios. La gran mayoría de los patrimonios de los colombianos están invertidos en finca raíz. Y uno de los grandes errores que cometemos los inversionistas en finca raíz es no tener en cuenta un montón de costos y gastos asociados a una inversión inmobiliaria. Cuando uno compra una casa, un apartamento, un local comercial, una bodega, uno tiene que tener en cuenta una cantidad de costos y gastos, cuotas, mantenimientos, prediales, impuestos de renta, comisiones, seguros, imprevistos, la cuota del crédito hipotecario. Y por eso en finca raíz los grandes inversionistas calculan una formulita que se llama la fórmula del ingreso neto operativo. ¿Y qué es el ingreso neto operativo? Yo voy a tener el total de ingresos de mi inversión, es decir, en cuánto puedo poner a rentar mi inmueble. Yo voy a asumir que en este caso compré un apartamento de 250 millones y lo pongo a rentar en 1.500.000, y a ese 1.500.000 yo le tengo que restar todos estos costos y gastos asociados a mi inversión. Los ingresos menos todos los costos y gastos me da el famoso ingreso neto operativo. Y sobre ese ingreso operativo es que yo calculo la rentabilidad de mi negocio. Por eso uno siempre dice, no, compré un apartamento en 250, pero lo estoy arrendando en 1.500.000. Tengo una rentabilidad del 0.6. Y mentiras, que su rentabilidad real es el 1.029.000, que es el ingreso neto operativo, dividido la inversión. Eso me da una rentabilidad del 0.4. Entonces, una cosa es la rentabilidad esperada y otra cosa es la rentabilidad mensual. Importantísimo concepto, importantísimo que si ustedes van a invertir en el sector, tengan en cuenta todos estos costos y gastos asociados a esa inversión. Y el famoso debate de qué es mejor, comprar para vivir o vivir en arriendo. Este es un debate que dimos con mi esposa, terminé ganándolo yo. Nosotros vivimos en arriendo y vamos a vivir en arriendo por muchos años más, pero por una razón muy sencilla, y es que no es que sea mejor comprar o arrendar. Esto es algo que cada familia tiene que evaluar, y hay ventajas y desventajas. Por supuesto, comprar apartamento es un activo refugio, nos da disciplina, es un ahorro obligado, nos da historial crediticio, una oportunidad de negocio, nos protege contra la inflación. Hay muchas ventajas de comprar apartamento y puedes llegar a ser una muy buena inversión. Pero para mí, aquí nosotros, digamos que violábamos un principio fundamental de las inversiones, y es que para comprar ese apartamento donde queríamos vivir y donde mi esposa quería vivir, íbamos a tener que meter el 100% de nuestros ahorros en una cuota inicial, y íbamos a tener que endeudarnos a 20 años para poder pagar esa inversión. Para mí no hacía ningún sentido y, como les decía, violaba el principio número uno de las inversiones, y es diversificar y no poner todos los huevos en una sola canasta. Entonces, en vez de poner el 100% de nuestro patrimonio en una sola inversión, que es un apartamento, decidimos vivir en arriendo, más tranquilos, con cuotas mucho más bajas, y por el otro lado, invertir ese capital que teníamos de la cuota inicial en atomizar esas inversiones. Para nosotros era un tema de costo de oportunidad. Y un tema fundamental en finanzas personales y en inversiones es el famoso ciclo de las emociones. Nosotros nos la pasamos viviendo estos ciclos, y la economía es de ciclos y las emociones son de ciclos. Cuando hay momentos de entusiasmo, emoción, euforia, aquí es donde queremos comprar, aquí es donde queremos invertir, pero este es el punto de máximo riesgo financiero. Y por el contrario, cuando viene la crisis, el coronavirus, la depresión, el desaliento, acá nos asustamos, llamamos a Credit Corp, decimos que nos liquiden todos nuestros portafolios porque creemos que el mundo se va a acabar. Y por el contrario, este es el punto de máxima oportunidad financiera.
Acá es donde los grandes inversionistas se están aprovechando para comprar todo en descuento, mientras nosotros nos estamos asustando y estamos vendiendo todo. Y vean esta gráfica. Este mamarracho se llama la tabla periódica de las inversiones y lo único que quiero resaltar de esta gráfica es lo siguiente. En el año 2017, la mejor inversión en los mercados financieros fueron los mercados emergentes. Ustedes lo pueden ver ahí. Rentaron el 37.28%. Y en el año 2018, un año después, no pasó un año, no más. Y la peor inversión en el 2018 fueron los mercados emergentes. Rentaron el menos 14.58%. ¿Qué lección nos deja esto? Que nadie, absolutamente nadie, por más genio, por más experiencia, por más financiero, por más economista, nadie sabe para dónde van los mercados. Por eso la mejor decisión que uno puede tomar como inversionista es atomizar el riesgo, diversificar las inversiones y construir un portafolio en el que yo esté tranquilo, que se comporte bien en los años buenos, pero que no pierda tanto en los años malos. Por eso yo tengo que tratar de atomizar ese riesgo y construir un portafolio diversificado. Y yo tengo que empezar a hacerme unas preguntas importantísimas y es, ¿a qué plazo quiero invertir mi dinero? ¿Qué riesgo quiero asumir? Porque generalmente riesgo y rendimiento van en contra. Yo le puedo decir a mi asesor de Credit Corp Capital que me invierta en, no sé, acciones de Ecopetrol, el 100% de mi patrimonio, inviértamelo en acciones de Ecopetrol, porque yo quiero un alto rendimiento. Ah, pero es que yo soy conservador y no quiero asumir tanto riesgo. Pues estas dos variables están yendo en contravía. Por eso yo tengo que pensar muy bien qué tipo de riesgo quiero asumir, qué tipo de rendimiento quiero conseguir y a qué plazo quiero invertir. Porque una cosa es invertir a 6 meses, a un año, otra cosa es invertir a 15, 20 o 30 años. Y esas son preguntas que cada uno se tiene que hacer para poder definir su perfil de riesgo, para poder definir su perfil de inversionista. Y estos son mis principios de inversión, que después de estudiar a los grandes inversionistas me puse a escribir. Porque una cosa son los principios de inversión de Warren Buffett, de Ray Dalio, de Benjamin Graham, etcétera. Otra cosa son los principios de inversión de cada uno. Y la invitación es que a cada uno de ustedes se siente a escribir qué es lo que quiere con sus inversiones, cuáles son sus principios de inversión, los que más les funcionan a ustedes. Los míos, ¿cuáles son? Yo nunca invierto en nada que no entiendo, diversifico el riesgo, invierto un altísimo porcentaje en lo que más sé hacer, en este caso finca raíz. Tengo un mix entre renta fija y renta variable, tengo en cuenta la inflación a la hora de hacer inversiones, invierto siempre para mediano largo plazo. Yo no me la paso mirando una pantalla y viendo cómo están rentando mis inversiones día a día o semana a semana, sino siempre invierto para 5, 10, 15, 20 años. Aprovecho lo que les decía, la magia del interés compuesto. Busco resultados adecuados, no extraordinarios, para no tener que hacer locuras. Y por supuesto, esto sí es una confesión, y es que me encanta especular, pero no lo hago con más del 15 o 20% de mi patrimonio. Copio un poquito la estrategia de Nassim Taleb y es especule con un poco de su patrimonio, pero con un porcentaje pequeño. Y eso está muy bien. Y de esa manera construí mi portafolio de inversión, el que más nos funciona a mí y a mi esposa y a mi familia. Y es un alto porcentaje en lo que más sabemos hacer en finca raíz. Tenemos inversiones en bolsa atomizadas en distintos tipos de activos. Tenemos, digamos, préstamos e inversiones en energía solar. Y como les decía, invertimos en criptomonedas, pero pues solo el 10% de nuestro patrimonio y dormimos tranquilos. Si Bitcoin se va para el piso mañana, no nos preocupa porque sabemos que es un tema a largo plazo y sabemos que en el peor de los casos, si Bitcoin desaparece o cualquiera de las criptomonedas en las que invertimos hoy desaparecen, pues por lo menos protegimos el 90% de nuestro patrimonio y dejamos que el 10% fluctuara. Así es como uno se empieza a poner metas financieras, es decir, metas de ingreso, cuánto quiero ganar, metas de ahorro, cuánto quiero ahorrar al mes, al año, en 5 años, en 10 años,
Metas de gasto, hacer ese presupuesto mensual. ¿Cuánto me vale vivir y cuánto me tengo que gastar para vivir con menos de lo que gano? Metas de inversión, por supuesto, metas de educación, importantísimo, importantísimo siempre estar aprendiendo, siempre estar con esa curiosidad, siempre estar tratando de aprender conceptos nuevos para mejorar las inversiones y las rentabilidades, la meta de retiro, con cuánto me quiero retirar y cuánto valen nuestros sueños. Y así es que uno empieza a armar un plan de libertad financiera. Así como uno hace planeación estratégica en las empresas todo el tiempo, uno debería hacer planeación estratégica con su familia, con su esposa, con sus hijos, con su novia, con su novio, y sentarse a pensar qué queremos como familia. Y ponerse una meta muy concreta. Esto es un ejemplo, por supuesto, pero puede ser una meta digamos, redactada de la siguiente manera. Queremos como familia alcanzar una libertad financiera, una tranquilidad económica para el año 2030 con un patrimonio neto de X millones de pesos, rentando una tasa mínima del 8%, que nos permita vivir con unos rendimientos mensuales de X millones de pesos. Y así es como uno empieza a definir acciones concretas, qué va a hacer uno para llegar a esa meta, qué tipo de estrategias va a implementar, quién es el responsable en la casa de implementar esas estrategias, con qué métrica las voy a medir y cada cuánto le voy a hacer seguimiento a esas estrategias. Es exactamente lo que uno hace con el jefe todos los meses o todos los años cuando se sienta a revisar ventas, métricas, estrategias, cómo voy a vender más, cómo le va a llegar a más clientes, cada cuánto voy a medir mis resultados, con qué tipo de métrica voy a medir mis resultados. Eso mismo que ustedes hacen hoy en sus empresas, háganlo con su familia. Es un ejercicio supremamente interesante. Además, es un trabajo en equipo muy bonito que lo puede ayudar a uno a llegar a esa meta que uno se ha puesto como familia. Y cierro con esto, que es una frase, cierro con este mensaje y es: la educación formal, esa que nosotros recibimos en el colegio, en la universidad, en la maestría, digamos, esa nos da un salario, nos da la oportunidad de llegar a una empresa, crecer en la escala laboral, etcétera. Pero la autoeducación, esto que ustedes están haciendo, echarse una hora de webinar, seminarios, cursos, lecturas, libros, conferencias, la autoeducación, la curiosidad intelectual, las ganas de aprender son los que nos dará una fortuna. Y ahora sí termino con esta que me gusta mucho y la llevo a todas partes. Es una frase de Tony Robbins que dice lo siguiente: si quieres tener $1 millón, impacta positivamente la vida de 1 millón de personas. Con esto los dejo y bueno, abrimos la sesión para preguntas. Muchísimas gracias. No, Juan Pablo, muchísimas gracias a ti. La verdad, bastante enriquecedor. Yo creo que nos vamos con muchas reflexiones y yo creo que lo más importante es irnos con algunos hábitos. Yo creo que de cosas pequeñas hacemos cosas grandes y la idea es empezar a tener esos hábitos financieros. Así que muchísimas gracias. Vamos ahora con la parte de preguntas y respuestas. Tenemos varias preguntas en el chat. Voy a tratar de simplificar un poco, pero la primera pregunta que nos hacen, Juan Pablo, es: ¿por qué es tan difícil ahorrar en Colombia? En Colombia, en Japón, en Estados Unidos, en cualquier parte, Mario, es psicología humana. No somos capaces de sacrificar placer de corto plazo por placer de largo plazo. Eso es algo que viene dentro de nosotros. Es decir, ¿yo por qué ahorro hoy para gastar en 20 años? Es algo que nos cuesta bastante. ¿Sí? Es lo mismo con las dietas. ¿Para qué hago ejercicio hoy? ¿Para qué no me como el dulce hoy? Para estar mejor y para estar más saludable en 20 años y vivir 100 años. Es algo que nos cuesta mucho. Y por eso, Mario, hay que meterle esa trampa a la psicología humana, y por eso el tip que les di de usar la tecnología y usar esas herramientas de: venga, independíceme, que como yo soy una bestia para ahorrar y soy un marrano para ahorrar y me cuesta tanto, hágalo por mí. Y yo me olvido, yo el primero de cada mes, el banco me pasa de la cuenta de ahorros a la fiducuenta esa plata y yo ni siquiera me doy cuenta. Es la forma, porque va dentro de nosotros gastar hoy
en vez de gastar dentro de 20 o 30 años. Es complicadísimo, es complicadísimo. Así es, Juan Pablo. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué tan importante es la paciencia a la hora de invertir? ¿Debo liquidar mi portafolio cuando hay rentabilidades negativas en periodos cortos? Jamás, 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 jamás. Lo único que uno hace cuando liquida los portafolios es capitalizar las pérdidas. ¿Quiénes fueron los que perdieron en el 2008? Los que salieron a vender. Los que se esperaron vivieron el periodo de recuperación más impresionante que se ha dado en la historia de los mercados. Eso tocó fondo, usted recuerda, Mario, en el 2009, por allá en marzo, abril del 2009, tocó fondo y creímos que el mundo se iba a acabar. ¿Y qué pasó del 2009 al 2020, Mario? 11 años de rentabilidades positivas. El que tuvo la paciencia para esperar y el que no liquidó sus portafolios y sus patrimonios, se gana un billetal. Y ya lo vimos con el tema de la magia del interés compuesto. Si usted es capaz de aguantarse y reinvertir esas ganancias, en vez de sacarlas todos los años, eso es como una empresa. Una empresa que le saca todas las utilidades al negocio es una empresa que no crece. En cambio, una empresa que reinvierte gran parte de lo que gana es una empresa que puede crecer y puede invertir. Lo mismo le pasa a una persona que se aguanta un poquito y tiene un poco de paciencia, eso se vuelve exponencial en el tiempo. Es matemática, es pura matemática financiera. Es cierto, Juan Pablo, y complemento un poco tu respuesta, digamos, diciendo que es importante que los clientes y que las familias tengan metas y objetivos a la hora de invertir. Por eso siempre recalcaba que el tema de la rentabilidad es importante, pero no puede ser todo. Entonces, en el momento que yo vaya a hacer una inversión, debo tener claro dos factores. Uno, y creo que lo hablaste muy bien, es el horizonte de tiempo, saber si es una inversión que yo quiero conservar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y otra cosa sumamente importante es para qué quiero esa inversión. Si estoy invirtiendo en el corto plazo es porque quiero comprarme una casa, un carro, porque quiero hacer emprendimiento y nunca asustarse con estas volatilidades del mercado porque así está hecho el mercado y como creo que Juan Pablo lo nombró muy bien, este mercado está lleno de emociones y de sensaciones. Entonces hay que saber controlar un poco eso. Pero tema claro y lo venimos trabajando en Credicor es el tema de objetivos y metas claras y eso es lo que venimos trabajando, digamos, con nuestros clientes. Juan Pablo, otra pregunta que nos hacen es, ¿dónde puedo invertir de manera compuesta para que te dé el 10%? Pues mira, históricamente el S&P 500, el Standard Poor's 500, es un índice que rastrea las 500 compañías de mayor capitalización bursátil en el mercado, ¿sí? Ese es un índice que se llama el S&P 500, el Standard Poor's 500. Hay estudios que dicen que el S&P, es decir, el mercado en su totalidad, ha rentado. Por eso hablé del 10%, porque el S&P 500 ha rentado en los últimos 60 o 70 años el 10% de manera compuesta. Yo creo que todos los bancos, todos los fondos de pensiones, inclusive uno puede hacerlo con un broker en línea, qué sé yo, todos tienen productos que rastrean ese índice. Esto como por poner un ejemplo, aquí no estoy dando recomendaciones de inversión ni mucho menos, pero el mensaje es el siguiente. El mercado en su totalidad ha rentado alrededor del 10%, y si uno invierte en un índice que rastrea ese mercado y lo deja ahí quieto por 10, 20, 30 años y le dice al mismo broker o al mismo comisionista o al mismo fondo que le reinvierta eso que genera el mercado en el tiempo, de esa manera yo voy a esto y voy a poder aprovechar ese producto y ponerlo a rentar en el largo plazo. Eso es un ejemplo puntual, pero pues obviamente eso tiene que ir combinado con otro tipo de inversiones, ¿no? Es muy cierto, Juan Pablo, y complemento, digamos, tu respuesta diciendo que es bien importante y lo nombraste el tema de la diversificación. Cuando yo diversifico, pues tengo bastantes fuentes de ingreso y seguramente hoy en día con lo que tú nombraste también con esas tasas hacia abajo, pues es muy importante diversificar y estar invirtiendo en activos que me generen un retorno superior. Porque si hoy en día yo estoy concentrado, como tú lo decías, en un CDT que me está ofreciendo un 2,5-3%, pues es muy difícil lograr ese 10%. Pero si mi horizonte de inversión cambia, si mi riesgo cambia,
y meto, digamos, algo de acciones, algo de inversiones alternativas, seguramente puedo encontrar ese 10% que muchos de nuestros clientes hablan hoy en día. Otra pregunta que tenemos, Juan Pablo, es, me dicen, estoy con una persona que me ayuda en la casa. ¿Cómo puedo ahorrar una persona que apenas se gana un poco más que el salario mínimo? Repíteme que se te fue al final. ¿Cómo puedo ahorrar? La pregunta es, estoy con una persona que me ayuda en la casa. ¿Cómo puede ahorrar esa persona que apenas se gana un poco más que el salario mínimo? Pues mira, es difícil, no voy a decir que no, pero vamos a algunos de los conceptos de los que yo hablé en la presentación. Lo primero es que si yo dependo únicamente de ese salario mínimo, busquemos oportunidades para diversificar esas fuentes de ingreso. ¿Qué hace esa persona los sábados, los domingos, por las mañanas, por las noches en su tiempo libre? Y es tan sencillo, Mario. O sea, yo empecé vendiendo servicios de otros, de talentos que yo no tenía. Le dije a una contadora que si yo le traía negocios, que si ella me reconocía una comisión. Así empecé. Le dije a mi entrenador personal que si le traía personas para entrenar con él, que si él me reconocía una comisión. No sé, puede uno vender mangos, empanadas, qué sé yo, diversificar un poquito. Porque si esa persona se gana 1.000.000 de pesos, ¿sí? Y es capaz de ganarse 100.000 pesitos más, 200.000 pesitos más, puede empezar a ahorrar esos 100.000 o esos 200.000 pesos. Y lo decía también Warren Buffett. Si uno se gana 1.000.000, uno tiene que siempre conocer su límite. Si yo me gano 1.000.000, ¿con cuánto estoy viviendo? Por supuesto, es muy fácil decir, no, pues viva con menos. No quiero juzgar ni mucho menos, porque pues nunca me ha tocado vivir con un salario mínimo y es una situación bastante complicada, ¿sí? Pero lo decía Warren Buffett y es, si usted vive con 1.000.000, no sé cómo, pero tiene que vivir con 900.000 pesos o con 950.000. Si usted gana 10 millones, tiene que vivir con 9. Si usted gana 100, tiene que vivir con menos. O sea, es como la fórmula de apriétese el cinturón, busque más fuentes de ingreso, porque definitivamente del salario mínimo no se vive o no se logra, digamos, una tranquilidad económica, definitivamente. Entonces, busquen esos tiempos libres, cómo puede complementar esos ingresos. Yo he visto familias, vimos el caso de Rafael Molano, Mario, también se ganaba el salario mínimo y llegó a ser uno de los empresarios más grandes de este país. ¿Pero Así por es. qué? Lo ayudaba su esposa, lo ayudaban sus hijos, los sábados, qué sé yo, vendían tortas, los domingos despachaban, hacían domicilios, ¿me explico? O sea, sí tiene que ser un trabajo en equipo y en conjunto, creo yo, porque sin duda uno a punta de salario mínimo va a ser muy, muy, muy complicado. Así es, y también lo importante es no cuánto se gana uno, sino los hábitos que uno crea. Yo creo que hay una palabra clave que nos lo han dicho siempre en el tema de finanzas, es el tema de la disciplina. Cuando yo soy Total. disciplinado, realmente puedo encontrar esas metas y lograrlas de una forma mucho más fácil y eficiente. Así me gane un Totalmente. salario mínimo, debo mirar la forma de vivir con las posibilidades, nunca, obviamente, gastar más de lo que me está ingresando, y sobre todo vivir, digamos, acorde con lo que uno tiene. Y si es posible, como lo decías tú, pagarse a uno mismo, destinar de ese salario, así sea un 5, un 10% para ahorrar. Y cuando uno va creando esos hábitos y si le mezclo el tema de interés compuesto, pues realmente puedo lograr cosas importantes. Mario, ahora que me acuerdo, en este libro de Tony Robbins, que está en español también, se llama Dinero domina el juego, hay una historia muy bonita. Un mensajero de FedEx, que igual era mensajero, ganó el salario mínimo prácticamente toda su vida, pero tenía esa disciplina de todos los meses. El hombre mandaba unos dolaritos a un fondo de Vanguard, que se lo invertía en un S&P 500 o en un índice de estos. Y lo hizo durante 40 años. O sea, el tipo empezó a trabajar a los 20, se retiró a los 60 o a los 70. Y cuando se retiró, fue a Vanguard a ver en cuánto iba su ahorro. Iba como en 2 millones de dólares, una cosa así. No sé la cifra exacta del ejemplo, pero está en el libro. Y es de ese tipo de historias de si uno tiene la disciplina y la constancia de ahorrar, así sea un poquito todos los meses, y poner eso a rentar, eso en el tiempo se vuelve un tema exponencial. Así es. Tenemos otra pregunta, Juan Pablo, ya para finalizar es,
me dicen, ¿es mejor ahorrar en pesos o ahorrar en dólares? Yo creo que las dos. Yo creo que las dos. Igual, volvemos al tema de la diversificación. Si todos mis ahorros y todas mis inversiones están en pesos, pues yo voy a estar vulnerable a lo que pasa con el peso. Y lo hemos visto en Colombia. El dólar puede pasar, pasó de 1.800, yo me fui a la maestría con dólar de 1.800. Llegué y el dólar estaba en 3.000. Hoy está en 3.650. Entonces, estamos supeditados a esas volatilidades tan enormes del peso. Yo diría que las dos, yo sí tengo algunos ahorros en dólares también, porque es la moneda, si se quiere, más estable, y por eso volvemos al principio de la diversificación, no tener todo ni en una misma canasta, ni en un mismo activo, ni en una misma moneda. Así es, y complemento tu respuesta diciendo que, y vuelvo y lo digo, y en Credit Core Capital trabajamos en eso, y es a través de los objetivos. Y todo eso va a depender dependiendo de los objetivos y metas que cada cliente tenga planteado. Seguramente si un cliente tiene como meta pagarle la educación a su hijo que quiere estudiar afuera, pues es recomendable tener inversiones en otras monedas para que ese flujo esté destinado para el pago de educación de sus hijos. O si de pronto es un cliente que viaja fuera del país una o dos veces al año y que va a tener que gastar en otra moneda, pues ¿por qué no tener una inversión en dólares para tener ese tipo de gastos? Entonces también vuelvo y digo, el tema de objetivos y metas de cada cliente, de cada familia, es sumamente importante. Juan Pablo, me están diciendo que cómo se llama el libro de Anthony Robbins, que lo acabas de... Ahí lo puse, en español se llama Dinero domina el juego y en inglés se llama Money Master the Game. Lo consigues en Librería Nacional, Librería Lerner, en Amazon, en cualquier parte, ya está traducido al español. Un gran libro, además, porque pues, es un libro que entrevista como a los 20 o 25 gurús de las finanzas en el mundo y pues mucho lo que hay que aprender ahí. ¿Algún otro libro que nos recomiendes, que le recomiendes de pronto a nuestros clientes para el tema de finanzas? Tengo varios. Este de T. Harv Eker, Los secretos de la mente millonaria. Bueno, hay uno que le hacen bullying todo el tiempo, pero me parece un libro chévere, que es Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Creo que es un buen comienzo. Ya si uno se quiere poner más técnico, la Biblia de las inversiones, Mario, se llama El inversor inteligente de Benjamin Graham, que fue el mentor de Warren Buffett, fue el profesor de Warren Buffett en la Universidad de Columbia. Y es el papá de los pollitos. O sea, esta es la Biblia, este es el Corán, esta es la Biblia de las inversiones. Es un libro que releo todos los años porque pues aquí está, mejor dicho, aquí está resumido lo que uno tiene que hacer en inversiones. Pero es un libro pues técnico, denso, gordito, entonces pues paso a paso, ¿no? Así es, Juan Pablo. Y ya para finalizar, tengo una última pregunta, Juan Pablo, y es, ¿por qué las familias y las personas en Colombia prefieren invertir en activos inmobiliarios que en activos financieros? Pues Mario, yo creo que tal vez por la volatilidad de los activos financieros, eh, tiene mucho que ver con psicología humana. El inmueble uno por lo menos lo puede ver, tocar, está ahí. Y ha sido, en general, las inversiones inmobiliarias en Colombia han sido buenas inversiones, exceptuemos pues años de quiebra inmobiliaria en los 90, pero en general han sido buenas inversiones, inversiones que han rentado bien. Pero yo creo que en los mercados, y esta va a ser la década de los mercados emergentes, Mario, yo creo que en la Bolsa de Valores de Colombia hay muchas acciones que están abajo, que están baratas, que vale la pena analizar, que vale la pena profundizar y entender en qué nos estamos metiendo. Pero creo yo, obviamente no estoy hablando de recomendaciones, pero creo que se viene una buena década para los mercados emergentes que han estado golpeados en los últimos 10 años. Creo que esta es la década de los mercados emergentes, incluyendo Colombia. Así es, Juan Pablo, y siempre nosotros decimos que no es bueno ni malo que una persona tenga activos inmobiliarios frente a activos financieros, pero siempre es bueno saber cuáles son las necesidades de flujo de caja de esa persona, de esa familia en el corto, mediano y largo plazo.
Hoy en día, con el tema de la Claro, pandemia, hemos visto pues familias que tienen concentrado su patrimonio en finca raíz y han tenido problemas con esos flujos. Entonces siempre claro. es bueno encontrar un mix entre activos financieros y activos inmobiliarios, pues para no tener ese problema que muchas de nuestras familias en Colombia, nuestros clientes tienen hoy en día, que es el manejo del flujo de caja, manejo de la liquidez. Y como lo decía también un gran inversionista, la liquidez es lo más importante que puede tener una familia en momentos, sobre todo en momentos de crisis. Y como todo pasa, todo es cíclico, seguramente vendrán momentos mejores y hay que estar preparados, y para eso está la planeación financiera, y planear y tomar decisiones en el momento es muy importante para no tener problemas a futuro. Juan Pablo, un último consejo que nos quieras dar. Mario, un último consejo. Eh, pues mira, yo creo que esto de la educación financiera para mí ha sido transformador y espero haber sembrado una semillita. Aquí no se trataba de transformar las finanzas de una familia en una hora, pero si sembré como esa curiosidad de querer saber más, querer profundizar más, querer aprender más, creo que ese es el mejor consejo que les puedo dejar, es despertar esa curiosidad intelectual, aprender de cosas nuevas todos los días, leer mucho, leer mucho. Yo creo que eso es algo que hacen todos los grandes inversionistas. Warren Buffett lo único que hace es se sienta en su oficina y lee 8 horas y después se va a dormir. Y eso le da una ventaja competitiva enorme porque el tipo sabe, espera, lee y sabe cuándo capitalizar las buenas oportunidades de inversión. Yo creo que el hábito de la lectura es un hábito que todos deberíamos alimentar. Así es, Juan Pablo. No, Juan Pablo, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo que fue un webinar bastante enriquecedor. Me voy con un mensaje claro, y es, las finanzas es para todos y para todos en la familia. Qué bonito poder involucrar a todos los miembros de la familia en la toma de decisiones, que el proceso de inversión no sea solo en cabeza del padre, de la madre, sino también involucrar a los hijos o involucrar a las personas que hacen parte de ese núcleo familiar, pues para que, como lo decíamos en un principio, para que las decisiones sean de una forma mucho más inteligente y mucho más eficiente. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias, Juan Pablo, por tu tiempo. Estamos pendientes para lo que necesitan, y a nuestros clientes nuevamente recordarles que tenemos un servicio de planificación financiera que lo que logra y lo que quiere es tranquilidad para las personas y para su familia a través de objetivos claros y concisos. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias y que tengas un excelente día y buenos días para todos. Mario, nuevamente a ti, muchas gracias por la invitación, súper honrado de compartir estas ideas con ustedes. Y bueno, ya saben, a seguir aprendiendo, a seguir despertando esta curiosidad. Importantísimo lo que tú dices, planear en familia, hacer esto en equipo, es un tema súper enriquecedor y súper chévere. Un feliz día para todos, un abrazo enorme y de nuevo muchas gracias por esta oportunidad que me diste, Mario. Un abrazo grande. Muchas gracias. Un buen día para todos.